Vamos a ir ahora al análisis internacional con Raúl Sori y como lo hemos hecho durante todos estos últimos días, lo primero y más importante es actualizar algunas de las cosas que están ocurriendo entre Israel y los palestinos. Raúl, ¿cómo estás? Hola Fernando. Sí, bueno, el día estuvo marcado por la brevísima visita que realizó el presidente Biden, que en lo fundamental le dio todo su respaldo a Israel y le señaló que pase lo que pase, la amistad y las relaciones estrechas entre Israel y Estados Unidos van a seguir vigentes, que ha sido el mensaje que también entregó el secretario de Estado Blinken, que antecedió al presidente Biden, de manera que en ese plano no hubo nada tan novedoso. Lamentablemente se suspendió la reunión que iba a tener el presidente Biden en Amán, en la capital de Jordania, con el rey de Jordania y también con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, pero en definitiva no tuvo un contacto directo con autoridades árabes y solamente tuvo un llamado telefónico con el presidente al-Sisi de Egipto, y allí sí tuvo un logro concreto que debería manifestarse ya este viernes, y es la apertura de la frontera en Rafah, al sur. La franja de Gaza tiene una sola salida hacia Egipto para personas, y esa ha estado cerrada, y Egipto se comprometió el viernes a abrirla, e Israel ha dicho que va a facilitar el ingreso de ayuda humanitaria, especialmente alimentos y medicamentos. Hay una duda qué pasa con el combustible, pero por lo menos alimentos y medicamentos que son absolutamente de primera necesidad, dadas las condiciones que vive la franja. Pero allí se mantiene un debate muy encendido y muy fuerte y muy profundo, que es qué pasó en el bombardeo de este hospital Al-Hali. Bueno, hay dos versiones. Básicamente, la versión de Palestina es que esto fue un bombardeo de la aviación israelí, y los israelíes que dicen esto fue un cohete lanzado desde Gaza, que falló y no alcanzó su blanco y cayó sobre este hospital. Y por lo tanto la responsabilidad recae sobre la yihad islámica, que sería la organización que lanzó el cohete. Y el presidente Biden se inclinó por la versión israelí, que fue un cohete fallido el que causó este desastre, con cientos de víctimas fatales y miles de heridos, de manera que Estados Unidos ha adherido a la versión israelí. Y esto, Fernando, me trae a colación un incidente muy famoso, histórico, que fue el bombardeo de esta ciudad, aldea, tan simbólica en España, en el País Vasco, Guernica, que era la capital histórica del País Vasco, fue bombardeada por las fuerzas de Franco. Pero no directamente por las fuerzas de Franco, sino que por la Legión Cóndor, una fuerza de la Fuerza Aérea Alemana, nazi, que estaban respaldando a Franco, pero no fueron directamente españoles los que participaron en el bombardeo, sino que fueron alemanes nazis de la Fuerza Aérea de la Luftwaffe, que bombardearon Guernica. Y comenzó inmediatamente después, que causó cientos de heridos y muertes, comenzó un debate: quién había bombardeado, quién había destruido Guernica. Y durante décadas se escribieron libros, se investigó, y la versión del franquismo era que los comunistas en Guernica habían incendiado la ciudad, y habían corresponsales que estaban cubriendo y se dividieron, y algunos, incluso estadounidenses, dijeron no, aquí por las huellas que hemos visto no hubo un bombardeo, porque no hay cráteres de la profundidad de un bombardeo. Y bueno,
resulta que esta Legión Cóndor, esta aviación nazi, había usado bombas incendiarias. Pero esto se debatió, se escribieron libros, cantidad de libros, Fernando, y recién, en los años 70, Alemania oficialmente dijo que sí había sido la Legión Cóndor, que habían sido aviones de la Alemania nazi las que habían ejecutado el bombardeo. Y acá tenemos un debate similar y ya se están estudiando los cráteres e Israel ha dicho nuestras bombas dejan cráteres más profundos. Estos son cráteres bastante superficiales que corresponden a la cohetería palestina. Por lo tanto, esto es evidencia de que era un cohete y en fin, se han comenzado a esgrimir distintos argumentos, pero Estados Unidos adhirió ya a la versión israelí. Me imagino que el presidente Biden debe haber estado asesorado por sus servicios de inteligencia, aunque no se jugó al 100% por la versión, sino que la evidencia indica, es decir, se dejó una pequeña puerta abierta para retractarse si eso fuese el caso. Pero por lo pronto Estados Unidos está respaldando la versión israelí, que esta horrible masacre, este terrible hecho fue provocado por la yihad islámica. Oye, Raúl, ¿cuál es la posibilidad de poder determinar en términos objetivos y científicos, si se quiere, quién pudo haber bombardeado este hospital, entendiendo que las armas que usan y los misiles que se usan por parte de Hamas y por parte del ejército israelí, bueno, eventualmente son distintos, tienen distinta procedencia, dejan distinta huella, generan pistas para poder determinar los desechos o las cosas que se recuperan en un establecimiento como un hospital no son lo suficientemente claros como para dar una pista definitiva. Sí lo son, y yo creo que finalmente van a establecer. Pero yo creo que ya el daño está hecho, es decir, el conjunto del mundo árabe ha condenado a Israel y ha dado por hecho, y así lo demuestran las manifestaciones que se han realizado en diversas capitales de países árabes, que esto fue provocado por Israel y, las versiones van a subsistir. Yo creo que se va a establecer y se puede establecer, como tú bien señalas, a través de los materiales, pero también existe la posibilidad, según la versión israelí, ellos tienen intercepciones telefónicas en la que miembros de la yihad islámica aceptan o comentan de que este fue un cohete de ellos. Y digo cohete porque en general ellos no lanzan misiles. Los misiles tienen sistemas de puntería relativamente precisos. Los cohetes tienen un alcance determinado por la cantidad de combustible y no se pueden dirigir con tanta precisión. Bueno, sí, y en estas intercepciones telefónicas habría un reconocimiento, según la inteligencia israelí, cosa que tampoco ha sido divulgada y hay pruebas independientes de eso. Ellos dicen que tienen estas conversaciones donde se admite la responsabilidad, pero que, claro, una vez que ocurre, culpan al enemigo, a Israel, de haber provocado esta tragedia. Y bueno, este debate se va a mantener. Yo creo que la mayoría, a nivel de calle, va a depender de dónde están tus simpatías, a quién vas a culpar. Pero el respaldo de Estados Unidos es muy importante para Israel de cara, teniendo en cuenta la tremenda influencia mediática que tiene Estados Unidos. Bueno, esto pasa a ser la versión oficial de Estados Unidos que le da la razón a Israel. Pero este capítulo no está cerrado y seguramente vamos a seguir escuchando sobre esto. Sí, una última cosa, y que te lo pregunto cada vez porque como hay acontecimientos que de alguna forma provocan conmoción en el mundo, y muchas veces esto genera en los lugares, en los territorios donde pasan las cosas, distintas apreciaciones por parte de los países que son vecinos. Y hemos conversado varias veces que
Egipto tenía problemas para recibir a personas que podían salir o escapar de Gaza. Tenías la misma situación con Jordania, se bombardeó, lo vimos en Siria o el Líbano. Entonces, ¿cómo se mira alrededor de estos dos combatientes ahora? Siempre se sigue básicamente verbalizando la adhesión, pero no hay muestras de pertrecho o muestras de tropas que se comprometen, ¿no es cierto? Bueno, hasta el momento lo más concreto es en el norte, desde el sur del Líbano, el norte de Israel, sur del Líbano, donde sí han habido algunos intercambios de cañoneos, disparos, pero en una situación relativamente contenida, controlada, pero podría inflamarse la situación. Yo diría que esa es la frontera más vulnerable, la frontera entre Israel y el Líbano, y allí podría darse un enfrentamiento de mayores magnitudes. De hecho, Israel ha hecho movilización, una movilización importante de tropas al norte, y bueno, habrá que ver qué pasa en Rafah, en el sur, si por lo pronto van a dejar salir a quienes tienen pasaportes extranjeros, y eso va a aliviar, es decir, pasaportes no palestinos, va a aliviar un poco la situación a todos los europeos y otros que residían en Gaza. Van a poder salir en principio dirección a Egipto, y esos son algunos miles. Y claro, se espera que también ingresen decenas de camiones con alimentos, con medicamentos que se están necesitando en forma urgente. La situación ya en la franja de Gaza es absolutamente desesperada, pero está por verse cómo va a evolucionar la situación, que todavía es inmensamente tensa. Y aquí déjame decirte un detalle, no un detalle, una cosa importante que planteó Biden en su conversación con el gabinete israelí. Y les dijo: aprendan de nosotros, aprendan de nuestra reacción a el 11 de septiembre, cuando fuimos atacados. Respondimos en forma precipitada, y producto de esa precipitación cometimos errores. Presumiblemente, él no desarrolló la idea, pero una de las reacciones fue invadir Afganistán. Sí. Estuvieron 20 años Estados Unidos empantanados en Afganistán, dejando una cantidad enorme de bajas, ocasionando una destrucción brutal en Afganistán, país que todavía no logra recuperarse de las heridas de esa presencia estadounidense, y que en definitiva no resolvió nada. Estados Unidos terminó perdiendo la guerra en Afganistán de alguna manera. No la perdió formalmente, pero salió en forma precipitada. Todos recordamos las imágenes dramáticas de cómo despegaban los aviones desde Kabul, y digamos en forma desesperada, y dejaron atrás a muchos de sus socios, sus aliados. Y bueno, un poco se presume que era el consejo que le estaba dando Biden a los israelíes: cuidado, no se precipiten, porque las consecuencias pueden ser de muy largo plazo y muy dolorosas. Sí, me acuerdo de todo eso. Además, Afganistán ya había ganado la guerra que tuvo con la Unión Soviética. Exacto, derrotó a los soviéticos. Tampoco los derrotó en el sentido de liquidarlos, pero los soviéticos tuvieron que salir con la cola entre las piernas. Claro, tuvieron que retirarse. Claro. Y la historia a veces se aprende y otras veces no. Cierto. Gracias, Raúl. Que te vaya bien. Chao.